Muy buenas tardes. Quiero, obviamente, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Es una circunstancia bastante grata poder recibirlos en este local de la propia Organización de los Trabajadores de Chile para presentar un libro que recoge tal vez la mayor parte de la producción escrita de prensa de Luis Emilio Alcabarre. Hemos intentado incorporar nuevos hallazgos en materia de textos de prensa, hemos incorporado nuevos prólogos, hemos hecho una edición bastante más cuidada del trabajo de presentación de este libro, así es que esperemos que sea un texto valioso, de consulta permanente, sobre todo de un personaje que con el tiempo se ha ido como olvidando, se ha ido de algún modo perdiendo en la memoria social chilena y es necesario tal vez en las circunstancias actuales en que vive el país, en que lo rescatemos, lo valoremos. Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de canto, martillo de los mineros, alado del labrador. Recabar, Luis Emilio, recabar, simplemente doy las gracias por tu luz, con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. ¿Cuál es la conexión entre pasado y presente que le da actualidad a la vida y obra de Recabarren? Ciertamente, Recabarren no fue un intelectual de escritorio. Al igual que otras y otros de su época, Recabarren fue un intelectual que habló y escribió, nótese, desde la clase obrera organizada y al calor de una época marcada por la crisis. Recabarren estaba preocupado de la organización de las y los trabajadores. Y digo las porque a él también le interesaba incorporar a las mujeres. Recabarren estaba preocupado de establecer las directrices y los métodos de lucha y en general los términos de una emancipación que pasaba por la regeneración cultural y moral de la clase obrera. Si hay algo que caracterizó a Recabarren fue justamente su vocación de mirar más allá de las fronteras nacionales. En definitiva, de interpretar nuestra realidad chilena a la luz de los ismos globales. Y no por eso fue menos creativo de lo que fue. Quienes dicen lo contrario, o como Salazar, le atribuyen un esencialismo que no tuvo, más que hablar de Recabarren, están discutiendo otra cosa, la evaluación del gobierno de la Unidad Popular y sobre todo las causas de la derrota. Hablar de ideología extranjera o de que los pensamientos tienen una ubicación geográfica y que pertenecen solo exclusivamente a un lugar, es no solo no entender a Marx, sino que tampoco entender que el concepto que está en la base de toda la fundamentación. Y por lo tanto yo soy capaz de afirmar todo lo contrario, que hay una tremenda influencia del pensamiento de Marx y de las discusiones que llevaban en la época y que llevaron al triunfo de la revolución bolchevique, ¿no? Y el que no lo ve es sencillamente porque tiene un prejuicio y él es profundamente ideológico y entendido en el concepto clásico de falsa conciencia, ¿no? Ahora, yo con esto, que es lo mismo que cuando yo leo a Lenin, no quiero decir que todo este texto sirva para leerlo hoy día. Hay cosas que efectivamente son exclusivamente de su tiempo. Incluso, tengo que decirlo, hay algunos textos que uno los lee y uno así como que se estremece y dice, no. Bueno, hay uno en particular de educación que si uno lo leyera no le queda. No. Pero es de su tiempo. Pero hay otro, y yo me preocupé de no creer que es maldad lo que voy a hacer. Yo duro para mí hacer lo que voy a hacer. Precisamente hoy día lo digo muy buena onda. No, es que lo digo porque no sé si ustedes cacharon que acabamos de votar
las y los comunistas en el Congreso a favor de la ley que adelanta el aumento de los planes de paisaje. Lo que me queda profundamente contrariado, profundamente contrariado. Profundamente contrariado. Estoy tratando de ser de manera legal. Pero miren, voy a leer un párrafo de un texto que es del 22. Dígame usted, sí, puta. En serio, estoy leyendo un texto regalado, texto de la incescable. Pero voy a leer un texto regalado así. Cualquier presencia en la realidad, por favor, me llama si tú vas a intentar. ¿No? El objeto que nos lleva al Parlamento, a la Cámara de Diputados o al Senado, es única y exclusivamente conquistar una posición más para nuestra propaganda revolucionaria, antiparlamentaria, anticapitalista y ataque directo al Estado burgués y a sus instituciones de crédito. Un representante comunista no va al Congreso a hacer política, no va al Congreso a cooperar con los burgueses, no va al Congreso a pedir empleos o a mendigar sueldos y a intrigas entre pasillos. El parlamentario comunista, investido de la representación de un partido serio que encierra en sí la aspiración y la voluntad de las masas, ya no sumisas, va a la Cámara a destruir, a despedazar, con su crítica libre y severa, la dialéctica jesuítica y sofística de los representantes burgueses y a iluminar con el resplandor de la doctrina comunista los problemas reales que nos acosan. El representante comunista en la Cámara sigue siendo antiparlamentario, sigue combatiendo el parlamentarismo y sus ideas en el Congreso. No difieren de las que expresara en tiempos de elecciones y en su vida privada ante sus electores. Don Reta, como le llamaban con mucho respeto sus compañeros y los trabajadores en general, publicó en la prensa chilena, según la estadística de Manuel Loyola, 640 textos entre 1898 y 1924 en 51 periódicos de distintas ciudades, y eso uno lo puede observar fácilmente en el índice de este gran tomo, especialmente en Iquique, Antofagasta, Taltal, Tocopilla, Ovalle, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Coronel y Lota. No son todas las ciudades, pero ahí está el grueso de sus publicaciones. Pero igualmente publicó artículos en Buenos Aires y Bruselas. En Bruselas estuvo 3 meses, que no han sido compilados, y quién sabe si también en otras ciudades latinoamericanas y europeas. Ahí hay toda una beta de trabajo documental dado a los historiadores jóvenes o las personas que se interesan en esto, que podría arrojarnos luces sobre otros aspectos del trabajo de Cabarne y de la unidad social y política de Chile, y quién sabe también si de otros países hermanos. No es posible disociar la labor de periodista obrero de Cabarne de otras dimensiones de su trabajo social y político. La imprenta y el periódico eran el eje central de su actividad de educación, agitación, propaganda, organización y movilización de los trabajadores.